Señor, de regreso seguimos hablando con el doctor Rafael Pichardo sobre este tema tan interesante, la aterosclerosis. Y doctor, vamos a hablar de prevención. Usted hablaba al inicio de su participación de la comida chatarra, las grasas y demás, pero me gustaría que ampliara un poquito, ¿qué podemos hacer nosotros para que a través de los años, porque esto es una enfermedad que se hace en un solo día, usted hablaba de años de uno tener malos hábitos y mala alimentación y no hacer ejercicio y se va acumulando este calcio en las arterias, pero ¿qué podemos ir haciendo para ir mejorando, para tener una salud en lo que se refiere a las arterias correcta? Bueno, recientemente leía que el presidente de la Federación Internacional de Salud Cardiovascular planteaba que con simples medidas, usted saber su presión alta a los 30, 40 años, usted comer, o sea, tomar, digamos, medidas con relación a su comida y tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares, porque la aterosclerosis y las otras enfermedades que tienen que ver con la presión alta y el derrame cerebral, que es un aspecto que no estamos tocando aquí, todo eso en conjunto, posiblemente si se lleva a cabo y si los gobiernos desarrollan políticas, porque es evidente que la persona no puede sola. La persona no puede sola, se necesitan grandes campañas de prevención a nivel del Estado, a nivel de enseñanza, clínica, en definitiva, desarrollar lo que sería la medicina de prevención primaria, que aquí justamente en la parte, digamos, del desarrollo de la seguridad social, esa es la única parte que no se ha desarrollado. Así es. Y entonces se necesitan aumentar las clínicas de prevención primaria para que la persona con una simple toma de presión sepa que es hipertenso. Por ahí tiene que ver, porque con la prevención de la hipertensión, usted durante 20 años antes de que suceda la aterosclerosis, usted elimina la aterosclerosis o no la deja prevenir, porque el desarrollo del malestar que produce la hipertensión, los daños que produce la hipertensión en las arterias, preconizan y comienzan a crear las estructuras para que la aterosclerosis se desarrolle en esas arterias. Es decir, que si no hubiese tenido 20 años de hipertensión, en ese caso el paciente finalmente no termina con la aterosclerosis. De modo que el diagnóstico y el tratamiento adecuado de todo el mundo de la presión alta, tratamiento gratuito de la mayoría de la población, es una de ellas. Luego, favorecer las grandes campañas de educación, hacer ejercicio, una caminata de 25, 30 minutos al día, cualquiera lo puede utilizar. En lugar de ir de coger un carrito y gastar en un carrito para ir al trabajo, aunque usted sea pobre, si usted va a pie y camina 2 o 3 kilómetros no pasa nada. Esas son medidas adicionales que son muy importantes. Y en definitiva, por supuesto, todo eso se necesita que el Estado tenga una visión clara y que todos los sectores de salud del Estado estén dedicados a prevenir la aterosclerosis y decir a la población lo que es la aterosclerosis, porque vimos que la gente no lo sabe. De modo que la educación de la población a nivel sectorial, a nivel de barrio, a nivel de pequeños grupos, en la cual intervendrían la sociedad de medicina interna, la sociedad de cardiología y todos los sectores que tienen derecho y que están autorizadas a hablar sobre prevención. Digamos que se necesita una gran campaña, es difícil. Los grandes países más avanzados no han logrado resolver el problema. Todavía está a mitad de camino. Se considera que Pero ya empezaron, doctor, por lo menos. Nosotros lo hemos empezado. Ya empezaron y hay un objetivo que para el año 30 se haya disminuido un 25% la tasa de aterosclerosis en el mundo. Y todavía no van por la mitad. Pero doctor, ¿se destapan estas arterias? ¿Se pueden limpiar? ¿Se pueden...? Hay tratamiento que se pudiera... Usted detectó a tiempo antes de que ya esa arteria empezó a taparse un poco. ¿Hay tratamiento para quitarle estas placas? Necesita una tecnología compleja. Es uno de los grandes avances de la medicina
meter un tubo allí y limpiarlo, como una cañería que está sucia y hay que destaparla. Sí. Las placas se pueden quitar sin que el paciente sufra nada, sin que tenga ningún problema, y eso previene posiblemente los infartos. Es los famosos stent, que se colocan en grandes centros, pero que en una proporción, digamos, de porcentaje, si hablamos de 10 establecimientos grandes, posiblemente uno tenga los equipos, en nuestra sociedad dominicana. Yo en otra sociedad no lo sé, pero aquí posiblemente 10 grandes centros, uno solamente, por grande que sea, tendrá quizá las estructuras necesarias para meter catéter en las arterias para limpiar las arterias, que se llama cateterismo cardíaco, y hoy forma parte del arsenal terapéutico de la aterosclerosis. Doctor, no quiero que usted se vaya sin que me responda a esta pregunta. Hay mucha gente que recomienda la aspirina, tomarse una aspirina diaria para el tema de la circulación, para el tema... ¿Es correcto esto, doctor? No sé si va relacionado con el tema, pero me gustaría... Bueno, tú has hecho la pregunta del siglo, porque justamente en estos momentos hay un revuelo enorme, porque en el último Congreso de Cardiología Mundial en Múnich se plantearon 3 grandes estudios. Eso viene discutiéndose hace muchos años, pero definitivamente, aparentemente, 3 grandes estudios en más de 50,000 pacientes plantean que no se debe tomar aspirina sin prescripción médica. No es válido que usted se tome una aspirina para prevenir simplemente las enfermedades, como hacía 5 años que se había dado luz verde para eso. Así es. Bueno, se venden como tales, aspirinas para el corazón. Actualmente, insisto, la aspirina tiene un problema. La cantidad de daños secundarios, especialmente derrames cerebrales, hemorragias digestivas y todas las consecuencias de la aspirina son peores, pesan más que la prevención que pueda tener de prevención de aterosclerosis y de enfermedad cardíaca y de enfermedad cardiovascular. De modo que lamentablemente tengo que decir, y aprovecho, que no tomen aspirina por su cuenta sin consultarla, no solamente con cualquier médico, sino con un médico que tenga conocimiento. De 5 años para acá, doctor, porque eso cambió. Como Alfredo, que todo el día habla de eso en términos muy llanos a la población, de modo que sin usted tener una idea clara, sin discutir el problema, dependiendo de su enfermedad, dependiendo de su estatus de salud, en ese caso podría tomarla, pero no lo haga por su cuenta. Doctor, siempre agradecido de usted, esas cátedras que nos da el doctor Pichardo siempre en el programa, aprendemos muchísimo con él. Aprendí hoy que arteriosclerosis y aterosclerosis no es lo mismo. Así es. Así que todo día se aprende algo nuevo y gracias, doctor, por enseñarnos. Nos vamos, señores, a la pausa. El doctor Wilfredo Mañón nos acompaña luego de ella. Doctor, muchísimas gracias.